Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, inteligencia emocional. Hay una inteligencia que no se mide en coeficientes ni se presume en diplomas. Una que no grita pero transforma, que no siempre sabe qué decir, pero sí cuándo escuchar. Hoy en Hiperbólico exploramos esa fuerza invisible que moldea nuestras relaciones, decisiones y silencios, la inteligencia emocional. ¿Es un talento innato o una habilidad que se entrena? ¿Cómo se conecta con nuestra historia personal, con el miedo, con el ego y sobre todo cómo se convierte en un lenguaje que nos permite sentir sin perdernos? Acompáñame en este episodio donde no buscamos respuestas definitivas, sino preguntas que nos acerquen a entendernos mejor, porque quizás ser emocionalmente inteligente no es saberlo todo, sino saber qué nos duele, qué nos mueve y qué nos hace humanos. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Giselle de León. Ella es ingeniera panameña certificada en seguridad y salud ocupacional, magíster en negocios y experta en transformar talento humano en alto rendimiento. Ha diseñado estrategias de liderazgo en empresa Fortune 500 para equipos globales por más de 16 años. Arrancamos Hiperbólico. Giselle, bienvenida y vamos a arrancar con una pregunta importante. ¿Qué es la inteligencia emocional? Oye, muchas gracias Armando por la invitación y hacer la pregunta, ¿no? La inteligencia emocional, para todos los que nos están escuchando, es la capacidad de reconocer y entender y gestionar nuestras propias emociones. También es en esa capacidad de reconocer y entender e influir en las emociones de los demás, ¿bien? No se trata de suprimir o ignorar los sentimientos, sino de usarlos de manera constructiva. Eso es básicamente lo que yo te puedo resumir qué es una inteligencia emocional. Ahora, para Daniel Goleman, que básicamente es uno de los precursores de esto, un gran autor que te recomiendo definitivamente el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, él habla más sobre un campo de influencia, ¿bien? Que define la capacidad de motivarse y persistir frente a las decepciones o al control de impulso y demorar lo que viene siendo las gratificaciones o la regulación del propio estado de ánimo, evitar las angustias, o sea, todo lo que viene siendo esa capacidad de pensar y de empatizar y abrazar la esperanza. Eso básicamente es como un micro resumen de lo que él pues detalla muy explícitamente en su libro y, como te digo, es uno de los precursores de esta iniciativa de lo que es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia y algo que quizás hemos venido aprendiendo toda la vida, pensamos en esta inteligencia tipo memorización, tipo acumulación de conocimientos, pero sobre la mesa ha estado en los últimos años este concepto de inteligencia emocional. ¿Qué es la diferencia de eso que conocíamos antes a lo que es ahora un recurso tan importante como la inteligencia emocional? Mira, esa pregunta es muy importante porque hacer la diferencia de lo que tú me estás preguntando, o sea, la inteligencia tradicional es lo que conocemos como el coeficiente intelectual, ¿bien? Esa es la capacidad de procesar información, de memorizar los datos, de resolver los problemas abstractos. Es básicamente pues lo que se aprende, lo que nos enseñan tradicionalmente en el colegio, en la escuela o en las universidades en general, ¿no? Ahora, la inteligencia emocional como tal se enfoca en el saber ser, en el saber hacer. Es en esa parte del contexto social. O sea, se trata de ese conocimiento que nosotros, de cómo interactuamos en el mundo, ¿verdad? Con las personas que nos rodean, pero más allá de la parte racional, sino emotiva. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay un genio matemático, o sea, ese genio matemático tiene un alto coeficiente intelectual, lo que se conoce como CI, ¿verdad? Es demasiado inteligente, ¿no? Pero verdaderamente carece de la inteligencia emocional, que lo conocemos como IE. Bien, entonces, ¿qué sucede? Podría tener dificultades para trabajar en equipo o para gestionar frustraciones ante un fracaso. Bien, y es la diferencia entre lo que viene siendo la inteligencia tradicional con la inteligencia emocional. Pero esto nadie nos los enseña. Es una cosa que quizás cuando uno entra a este entorno laboral y sobre todo con estas conversaciones de liderazgo que son cada vez más comunes y te dicen
parte de esas habilidades blandas o parte de esa empatía o parte de lo que debe tener ese líder es ese manejo correcto de la inteligencia emocional, no solamente consigo mismo, sino también con su equipo. Esto lo podemos aprender, es algo innato, es algo que tenemos como seres humanos, porque mucha gente que nos escucha estará preguntándose, pero ahora ¿cómo yo aprendo esto? Bueno, Armando, si bien es cierto, algunas personas pueden tener una predisposición natural, ¿no? O una mayor empatía o un mayor autocontrol, la inteligencia emocional no es un rasgo fijo, ¿ok? Es una habilidad que se puede y se debe aprender y desarrollar a lo largo de la vida. Y como tú muy bien indicas, nadie nos las enseña. Hoy en día, pues, habemos personas que hemos explorado, hemos trabajado, pues, en esta parte, ¿verdad? Para poder ayudar a otros a potenciar esta habilidad. Porque, pues, si ves, hoy en día están hablando mucho acerca de lo que es la inteligencia artificial. O sea, por todos lados está la inteligencia artificial, cómo optimización nos está ayudando y todo esto, pero como que le hemos hecho una pausa a el desarrollo de las habilidades humanas. Y aquí es importante recalcar que hay 10 habilidades humanas que una inteligencia artificial jamás podrá implementar. Y el que nos esté escuchando, es clave que se lleve que si tú quieres ser un profesional o una persona de éxito de aquí a los siguientes próximos años, jamás dejes de desarrollar tu habilidad humana. Y son esas 10 cosas que jamás debemos de permitir que nos quite la inteligencia artificial. Ok, y yo tengo que preguntar porque lo has repetido varias veces, ¿cuáles son esas 10 importantes cosas que debemos aprender o tener o adquirir o incorporar? Mira, una de esas que te puedo decir es el instinto. Bien, el instinto es algo que jamás un bot o un robot va a poder tener. Ese olfato de por aquí es, por aquí no es. Bien, esa parte de ese poder de observación. Cuando uno va por esa avenida y uno va caminando y uno está observando a ese anciano en la calle que va cruzando, la inteligencia artificial necesita tú le des un prompt, necesita que tú lo guíes, a que él no observa. ¿Okay? Él va a hacer lo que tú le indiques que tú quieres que él haga. Bien, pero ese poder de observación es algo que tenemos que seguir desarrollando. Otra definitivamente de las cosas es el olfato. Bien, el olfato, o sea, un robot no huele. Entonces nosotros tenemos ese sexto sentido que es el olfato, donde nosotros podemos decir, esto por aquí no sé, tengo un olor raro, ¿verdad? Y que el ser humano lo tiene y sobre todo en la parte de los negocios. Nosotros podemos olfatear o nos podemos dar cuenta cuando algo es verídicamente ético o no, y tú decides y tú puedes tomar la decisión de proceder o no. Entonces, eso es, pues, definitivamente otro de las cosas. De allí, pues, se puede segmentar y te podría agarrar y decir cada una tras de otra, pero yo más que todo quiero invitar a tus oyentes a que se den una vueltita por Potencia Telatán, que allí están muy bien definidas las 10, inclusive hay 10 videos que te van a hablar específicamente de las 10 habilidades humanas que debemos desarrollar, y esto lo que te estoy dando es como un pequeño abrebota para tus oyentes, para impulsarlos a que busquen y desarrollen esa parte, porque si todo se lo damos, entonces también estamos perdiendo otra de las décimas, que te voy a dar una cuarta, que es la curiosidad. Entonces ahorita al ser humano nos están reprimiendo la curiosidad, y eso es algo clave que tenemos que hacer. Así que yo quiero invitarles a que sean curiosos y que investiguen un poquito más acerca de cuáles serían las otras 6 habilidades humanas. Del olfato, quería preguntarte si está muy relacionado con el tema de la intuición, ¿no? Sí, claro. Se entrelazan, pero no es lo mismo. El olfato es una cosa y la intuición es otra. Ok, pensé que tenían cierta similitud, obviamente porque habías mencionado que quizás cuando uno está haciendo negocios o está quizás en alguna relación de trabajo con alguien, puede, tú sabes,
sospechar o pensar cierta cosa, entonces como que iba por esa línea, ¿no? Sí, se entrelazan, Armando. Y muchas veces, cuando vas a ver, de repente tú vas a ver la intuición y lo que viene siendo la curiosidad. Podemos creer que es lo mismo, pero no es lo mismo. La curiosidad es esa parte, creativa que nosotros tenemos y la intuición es el olfato que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces pensamos o sea, que son lo mismo, pero no es lo mismo, se relacionan, que no es lo mismo. Ok, perfecto. Vamos a aterrizar esto, Giselle, al terreno laboral, que es donde se nos pone en práctica todos los días con este tema de la inteligencia emocional. ¿En qué momentos? Y vamos a verlo de dos partes, porque no solamente esto aplica para líderes, sino también para colaboradores en general, cuando uno es parte de un equipo. ¿En qué momentos debemos estar más conscientes de utilizar esta inteligencia emocional de ambos lados? En general, yo pienso que nosotros el que desarrolla la inteligencia emocional está consciente en todo momento, ¿ok? Porque hay un término muy interesante, y esto pues también está dentro del libro de Daniel Goleman, que habla de los secuestros emocionales. Entonces, todos los días el ser humano sufre secuestros emocionales. Y yo te doy un ejemplo, ¿ok? Aquí en Panamá, el tráfico es algo pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, desde que ya tú agarras tu auto, tú puedes sufrir un secuestro emocional. O sea, tú vas con tu música, con el podcast hiperbólico, ahí en tu auto y vas súper empoderado y de repente viene un bus y se te lanza y tú te olvidas que estamos acá en el hiperbólico y comienzas a maldecir al bucero y aquí y allá y todo esto. Y el bucero no te está escuchando. El bucero ni sabe que ocasionó un secuestro emocional y esa persona está de lo más feliz con su pavo ahí al lado, y nosotros acá estamos maldiciendo, paramos todo. En cambio, el que desarrolla esta habilidad de la inteligencia emocional se da cuenta que está sufriendo este secuestro y simplemente hace una pausa, ¿verdad? Hay diferentes formas. Tú puedes hacer una pausa, puedes puedes desarrollar un tic en tocarte la oreja o tocarte el pulgar. Hay diferentes técnicas. La técnica que te aplique, porque no a todos le aplica la misma técnica. Hay algunos que cuando tú le dices, no, que respira hasta 10, hasta se estresan más, porque cuando respiran no les funciona nada. Bueno, esas personas necesitan tal vez un aterrizador, algo que los ayude, un tocarse la oreja, un tocarse la nariz, un tocarse el cabello, algo que les active, pero que les haga reconocer que tuvieron un secuestro emocional. Y de esa manera lo pueden manejar. Entonces simplemente le doy gracias de que no me choqué, doy gracias de que pues fue nada más un susto, que no tuve que llamar al policía para esperar 6 horas a que me venga a atender y que la reunión o al lugar donde iba a llegar tarde o lo que sea. Sigo escuchando mi podcast hiperbólico, feliz de la vida, y llego a la oficina y llego tranquilo. No llego con ese secuestro emocional. No le altero la vida a nadie, ¿sí? Y ni me permito que me la alteren a mí. Entonces, esa es una de las cosas que yo te puedo decir o darte, es uno de los ejemplos más tangibles que yo te puedo dar en lo que es aprender a manejar nuestras emociones. Pero es muy difícil porque llegamos al trabajo, Giselle, y nos come el día a día, el apagar fuegos, y básicamente estamos 8 horas secuestrados emocionalmente otra vez. Es complicado. Totalmente, totalmente, pero allí es a donde sucede y uno toma la decisión de si uno realmente permite que eso lo controle o tú permites controlar o manejar esta emoción. Porque a veces algunos, tú sabes, hay dos tendencias. Unos dicen que las emociones no se pueden controlar, sino manejar. Hay otros que dicen que sí se pueden aprender a controlar. El punto es que aprendas a identificar que estás teniendo una emoción y cómo esa emoción podría alterar tu estatus, pero si tú tomas el manejo de ella o te empoderas, cómo puedes darle un giro a que no sea negativo. Porque, vamos,
las emociones existen, Armando, y no es algo que uno tiene un interruptor que uno lo pueda apagar y ya. No, el amor existe, la tristeza, la alegría, la ira, el enojo. Eso son emociones básicas que cualquiera puede llegar a tener. Pero si yo en este momento estoy sintiendo que algo me está dando asco, yo puedo decidir quedarme allí y seguir teniendo asco hasta el punto de llegar a vomitar, o puedo llegar a decir, ok, esto me está dando asco, simplemente tomo la decisión de alejarme y de saber que no me puedo acercar a esa esquina porque hay algo que me está molestando y que me va a hacer vomitar si yo sigo allí. ¿Me explico? Entonces, es al final reconocer que estoy teniendo una emoción y reconocer dónde quiero estar. ¿Quiero estar en el lado de la oportunidad o quiero estar en el lado de la debilidad? Y es allí donde reconocemos. Y por eso es que la inteligencia emocional se basa en 5 pilares básicos, ¿no? Que es la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y la habilidad social. Entonces, una vez que nosotros logramos desarrollar esas 5 competencias de la inteligencia emocional, nosotros vamos a poder hacer que nuestro día laboral sea más amigable para mí y más saludable para mí emocionalmente. Te doy otro ejemplo, Armando. Mira, con todo esto que yo soy asesora de salud ocupacional desde hace muchísimos años, estoy certificada en la parte de bienestar de salud, me he desarrollado muchísimo en todo lo que tiene que ver la gestión de talento humano, el liderazgo, el crecimiento, el desarrollo, con todo eso, yo soy humana y yo no escapo a las emociones. Y a mí hace 3 años me tocó entrar me muevo de la parte de ser asesora de salud ocupacional de una empresa a la que yo trabajaba, que es una empresa de Fortune 500, ¿okay? Donde yo estaba manejando todo Latinoamérica completo y llega pandemia. Llega pandemia, yo soy la asesora de salud ocupacional, estoy encargada de más de 5,000 colaboradores de toda la región de Centroamérica total, y todos los días era recibir noticias de gente que se infectó con el COVID, de todo, y yo te puedo decir que en ese momento yo destapé todos mis conocimientos a su máxima expresión, porque yo me podía deprimir todos los días de escuchar todos los casos que yo tenía de manejar, pero simplemente este es mi trabajo y yo ya opté por entender que puedo ser empática con la gente, pero que su problema no tiene que ser mi problema, ¿ok? Entonces yo puedo ayudarte, puedo ser empático, pero una vez que yo cerraba, ahí que acababa. Yo me iba a dormir, a descansar, a tranquilizar, porque realmente si yo no tomaba la decisión, yo podía caer en un descontrol. O sea, yo llegué a manejar al día más de 45 casos de COVID, ¿ok? Entonces, definitivamente, luego de allí me sale la oportunidad de moverme para gerente de soporte técnico, ¿bien? Y allí te puedo decir que es donde más yo creo que han sido mis horas de día. El día tiene 24 horas y yo trabajaba como 16 horas, 12 horas. Era increíble el tiempo que yo le dedicaba porque era un negocio demasiado mandatorio. Y yo comencé a caer en un burnout. O sea, me comencé a caer en este abismo sin darme cuenta, a pesar de todo lo que yo te estoy diciendo, de que yo sabía y todo. Pero ¿qué pasa? Yo no me estaba dando cuenta, a pesar de todo el conocimiento. Entonces, por eso te digo, es algo que hay que trabajar día con día y estar pendiente de las alertas, de la observación, de la intuición y todo. Y gracias a una gerente que me ve y me dice, oye, tú no estás bien. Y me pone una llamada, y en esa llamada ella dejó todo lo que estaba haciendo y se dedicó a darme atención. Estuvimos como en una llamada de 3 horas y gracias a ella establecí un plan. Me identifiqué que estaba cayendo en burnout, que no había llegado a la depresión como tal, pero gracias a este ser que en un momento fue un mentor mío y que me ayudó a identificar esto, fue donde ya yo pude como hacer el clic y volver a salir y resurgir. Pero ¿qué pasó? Todo ese año completo en el que yo como gerente estuve en burnout, yo hice cosas que si yo no hubiera estado en burnout,
yo no hubiera hecho. Y deshacer o transformar lo que ya se hizo en burnout es complicado, pero se puede. Entonces, lo más importante acá para todos los que nos escuchan es reconocer que necesitamos ayuda. Y una vez que lo reconocemos, entonces podemos mejorar, entonces podemos transformar, podemos llegar a esa capacidad de potenciar nuestra inteligencia emocional. Y es ahí a donde pues yo estoy y quiero pues ayudar a todos los que están dispuestos a seguir desarrollando esta habilidad que, como les digo, nos puede beneficiar el tenerla, pero también en algún momento podemos caer y hay alguien que nos puede ayudar a levantar. Y esa conciencia es muy importante porque justo no estamos todo el día en el trabajo, sino que también cohabitamos o coexistimos con nuestras familias y esa inteligencia emocional también es útil en esos menesteres domésticos, por así decirlo, porque tenemos que lidiar con problemas con la pareja, con los hijos y justo son tan difíciles o peores que los que se pueden lidiar en el trabajo. Por supuesto, imagínate un padre o una madre que tenga alta inteligencia emocional, ¿ok? Ese padre o esa madre puede reconocer la frustración que su hijo le puede estar presentando en algún momento y en vez de gritarle al hijo, como te digo, busca la técnica que le funcione. Si es respirar hondo y busca la solución, pero en la calma, no en los gritos, no es a los golpes. ¿Me explico? Entonces, es de allí o un ejemplo que yo te puedo brindar, ¿no? Acerca de, por ejemplo, con un padre y una madre. Bien, pero imaginemos también un miembro de la familia. Muchas veces, pues vamos a reuniones familiares y notamos que la persona está diferente, pero a veces no tenemos esa empatía de acercarnos y preguntarle, ¿estás bien? Pero, ¿qué pasa? La persona, cuando tú dices, ¿cómo estás? El común denominador te va a responder, todo bien, ahí vamos, bien, bien, bien. O sea, son respuestas prefabricadas que ya las personas tienen. Pero si queremos ir más allá, hay que preguntarle a esa persona, ¿y cómo te sientes hoy? Entonces ahí estás abriendo otro espacio, ya estás abriendo una tela que le da cabida a esa persona. Si en verdad estás pasando por una situación complicada, le estás dando la apertura a que ella te pueda comentar o él te pueda comentar. Entonces, esto, por eso te digo que va más allá nuestro coeficiente racional, ¿no? Vamos más allá de simplemente pasar el día y ya, sino en verdad sentarnos y entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, en una comunicación abierta, ¿no? La capacidad de resolver conflictos familiares de manera pacífica y la creación de un ambiente de confianza. O sea, yo te voy a dar otro ejemplo y qué mejor que lo que yo estoy pasando, porque es la realidad, es lo que estoy viviendo. O sea, yo tengo mi abuela paterna, ella ya está bastante mayor y desde hace 10 años está en un asilo, porque lamentablemente ya mi abuela no ve, no oye, no reconoce, no se mueve. Entonces es como si fuera un vegetal, pero todavía está vivo, ¿verdad? Y bueno, allí en el centro donde ella está es un poco lejos, pero en su momento se decidió colocar, porque cuando decidimos colocarla allí, ella todavía veía, ella todavía hablaba, ella todavía tenía un poco de movilidad, pero ya digamos que estaba muy débil, entonces cuidarla, mi tía cuidarla sola no podía, un día casi se le cae en la ducha, ¿no? Entonces ya es un riesgo mayor que mi tía la esté ayudando a que esté en un centro profesional donde la pueden ayudar. Al principio, pues decidimos colocarla en este lugar porque es muy bonito, pues tiene áreas verdes y todo, pero ya hoy en día, ya ella realmente como no oye, no ve, no nada, entonces ya es irrelevante si la tenemos en ese lugar o no. Y como queda muy lejos, entre los hermanos se dividían para poder ir a llevarle todos los insumos que ella necesita. Pero ¿qué pasa? 10 años después, ahora ya mis tíos ya no todos manejan. Ahora solo mi papá es el que está manejando. La tía que la cuida no tiene auto. Entonces trasladarse a esa zona es sumamente complicada, ¿verdad? Y costosa. Entonces ahora es esa parte de, hey,
¿y quién se pone en los zapatos de mi tía, verdad? Para poder llegar allá, que ella no tiene carro, si antes ella tenía a alguien que la podía llevar. Bien, entonces es esa parte en la que pues uno como miembro identifica que si uno no se involucra o no toma la decisión de apoyar, hay un conflicto familiar que puede generar una bola mucho mayor. Entonces es allí donde uno decide, uno quiere estar en la solución. Si uno quiere estar en la solución, uno tiene que integrarse. Entonces es allí donde yo he entrado y ahora pues yo también estoy ayudando a llevar los insumos, a llevar los medicamentos y todo eso. Pero es esa parte, o sea, desde la capacidad que quieres criticar o quieres ayudar a tu familiar a resolver el conflicto. Está en tu capacidad. Si está en tu capacidad, toma la decisión y ayuda. Que eso es tener realmente una alta inteligencia emocional. Lo que pasa es que vivimos ciertamente en automático y vivimos también reaccionando absolutamente a todo. O sea, somos un torbellino de emociones desde que nos despertamos hasta la última hora antes de dormir. Sin embargo, un poco comprendiendo lo que nos dices es estar más consciente de eso que vamos sintiendo en el camino, de eso que vamos intuyendo, ya sea a nivel personal, pero también en nuestra relación, ya sea de familia, con los amigos, con la pareja y sobre todo en el trabajo, que yo creo que es donde más pasamos tiempo durante el día y es donde la tarea o el desafío, y ahí te voy a tirar una de las últimas preguntas, Giselle, el desafío que tienen los líderes hoy en día de poder apalancarse de la inteligencia emocional. ¿Qué tan importante es? Armando, esa es clave. O sea, un líder tiene que desarrollar esta habilidad de inteligencia emocional, sobre todo cuando está estresado. ¿Ok? Es clave que el líder tenga claro que si está estresado, no es momento de conversar con un colaborador, no es momento de una toma de decisión, y es momento de tal vez irse a una esquina, tomar la pausa y reconocer, estoy estresado, estoy abrumado, estoy realmente teniendo este secuestro y en este momento todo lo que suceda en ese secuestro no va a ser positivo. Entonces, eh, cuando tú tienes esa habilidad desarrollada, es cuando tú puedes hacer esa pausa y gestionar esa emoción para luego entonces conectar con tu equipo o llevar a tu equipo. Entonces, definitivamente que los líderes es crucial que desarrollen sus habilidades, esta habilidad de inteligencia emocional en todos los sentidos, en todos los sentidos. Igual para la toma crítica de decisiones. Imaginémonos que estamos en una sala donde están todos los ejecutivos y más ahora, ¿no? De cómo está la economía de nuestro país y todo. Y si estamos viendo en las empresas ahorita mismo lo que se está dando es lamentablemente reducción de personal porque al final pues tenemos que optimizar recursos que la cosa está bastante complicada, ¿verdad? Entonces, la mejor manera hoy en día es reducción de personal. ¿Y qué pasa con ese líder que le toca pues despedir a tres de sus colaboradores? Y tres de tus colaboradores que posiblemente han tenido una trayectoria con ellos, ya tienes una relación posiblemente hasta emocional con ellos, y cómo entonces lo manejas tú, que no hay opción, o sea, tienes que, hoy te tocó y te toca. Entonces, si tú no tienes esa capacidad real de manejo y de control de tus emociones, ese día vas a estar deprimido, pero no solo tú, toda tu familia, tu esposa, tu hijo, todo, porque todo lo que, con todo el que tú te encuentres ese día, tú le vas a pasar esa emoción a esa persona. Entonces, reconociendo que tú no tienes control sobre la situación que tienes que tener, pero tú sí tienes control sobre tu emoción. Entonces, es triste, es lamentable, sí, es triste, es lamentable, pero únete a la opción, ¿no? Ahí está la parte en la que puedo darte una buena referencia, puedo darte una guía, o sea, que ese colaborador no solo se sienta que, bueno, hoy te tocó irte, sino que aquí estoy yo y para lo que tú necesites, yo puedo estar porque yo sé que tú eres un buen colaborador. Entonces es esa parte, volvemos al punto, ¿no? De la empatía, pero también esa habilidad social, porque
un líder no puede ser, o sea, es líder, pero ¿es líder o es jefe? ¿Qué quiere ser? Entonces, si eres líder, en verdad, tú tienes que tener esa habilidad social para poder lograr que ese colaborador se vaya tranquilo, ¿verdad? Hoy, pero al final sabe que si él necesita de ti, tú estás ahí para extender la mano. Y que sea genuino porque no es que de la boca para afuera, porque entonces no fuiste líder, fuiste jefe. Y ser jefe es muy fácil. Entonces, es uno de los ejemplos que te puedo dar. Para cerrar y para toda la gente que nos está escuchando, Giselle, sé que esto es un reto para mucha gente porque como hemos hablado, vivimos inmersos emocionalmente, corremos a alta velocidad, vivimos también en un mundo donde la hiperproductividad es como una meta, o sea, nos ponemos, hay hacks para absolutamente todo y tenemos unas metas que son inalcanzables y que nos llevan a ese agotamiento mental y que nos produce, nos puede somatizar en enfermedades, que es lo que no queremos. La inteligencia emocional dentro de esta conversación viene a ser esa especie de alto, de pausa para poder entendernos y para poder quizás conectar mejor con la gente que tenemos alrededor. ¿Qué consejo nos darías quizás a toda la gente que está pensando cómo integro esto en mi vida, cómo hago para desarrollarme mejor, cómo lo puedo demostrar ante la gente con la que convivo? Muy buena pregunta. La verdad es que yo les puedo decir a todos que la inteligencia emocional se aplica en prácticamente cualquier situación de la vida. Desde una simple conversación con un amigo hasta la gestión de un equipo de trabajo. Desde si eres madre y padre, desde la relación con tus hijos, o también nosotros todos somos hijos, desde la relación que tienes con tu padre y tu madre, con tus hermanos en general. Entonces, el consejo que yo les doy a todos tus oyentes, Armando, es que preocúpense por desarrollar sus habilidades humanas paralelo a las habilidades, a lo que viene siendo la habilidad artificial, o sea, o las habilidades digitales, ¿ok? Es clave, no se trata de ahora de quedarnos atrás y de no aprender de esto de la inteligencia artificial o que no la voy a usar porque tengo miedo, no, al contrario, si eres altamente inteligente emocionalmente, tienes claro que el progreso hay que seguir adelante con el progreso y que tengo que seguir aprendiendo. Así que lo que yo les invito es que edúquense, desarróllense y capacítense en ambas vías, tanto en la habilidad humana como en las habilidades digitales. Y si ustedes hacen eso, les aseguro que van a seguir estando relevantes en el mercado, porque vuelvo y les digo, hay 10 habilidades humanas que jamás podrán ser emuladas, y el que las desarrolle, las potencie y las lleve a su máxima capacidad va a ser el que va a mantener relevancia por los próximos años. Entonces, ese es el mayor consejo que les puedo dar. Y con esta reflexión concluimos este episodio de Hiperbólico, Inteligencia Emocional. Gracias a Giselle de León por su experiencia, su tiempo y por compartirnos esas claves que nos pueden apoyar a desarrollar esta habilidad. Recuerda que puedes escuchar nuevamente este episodio en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.